delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ella. Entonces la segunda sola, mis amados hermanos, es solo gracia. La siguiente. Tú y yo, mis amados, como dice el texto, de una manera clara, ¿cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. Y aún así, hermano, Dios nos amó. Aún así, Dios nos amó. Y Pablo recalca entre paréntesis cuando dice, porque por gracia habéis sido salvados. Por gracia, hermano. Por una y simplemente buena disposición de Dios. Por gracia hemos sido salvos. Porque tú y yo, como dice el texto, andábamos en las pasiones de la carne. Tú y yo, como dice el texto, éramos hijos de ira. Tú y yo, como dice el texto, aborrecíamos al Dios de las Escrituras. Y Dios, hermano, por iniciativa propia, porque Él quiso hacerlo, Él decidió amarnos, Él decidió perdonarnos, nos dio vida juntamente, dice, nos dio vida a través de Cristo, nos resucitó y con Él, dice el texto, nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Con qué propósito, hermano? El texto que leímos de Efesios 2 lo dice, con el propósito de poder mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Y es por ello que Pablo recalca y hace énfasis cuando dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque todo es hecho por Dios. Todo es hecho por Dios para la gloria de Dios. Dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, mis amados hermanos. Así que lo que aquí nosotros vemos es que estando muertos en delitos y pecados, aún así Dios nos amó en Cristo Jesús. Así es, ¿no? Es por ello, hermano, que ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio, mis amados, que se predica en el Nuevo Testamento, que se enseña en el Nuevo Testamento. La gracia es el aspecto bondadoso del carácter de Dios. La gracia, mis amados hermanos, la gracia, es por eso que la sola se llama sola gracia, solo la gracia, porque es la gracia, como se lo dije, es el aspecto bondadoso del carácter de Dios, que nos mueve a Él a favorecernos, dándonos a Cristo por medio de la fe, mis amados. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos resucitó. Él nos
gracia que usted y yo somos salvos y somos amados. Mire cómo lo compara Martín Lutero. Oh, hermano, me quebró eso ahí que estudiaba. La siguiente. Mire lo que dice Martín Lutero. Dice, la gracia de Dios es como el matrimonio. Dice Lutero, aquí está el Rey Jesús, el esposo perfecto, sin tacha, lleno de gloria, riqueza, hermosura, que escoge a una meretriz para casarse con ella. Eras tú, ese soy yo. Y el día de la boda, un extraordinario intercambio ocurre, el glorioso intercambio. Mientras el rey asume toda la vergüenza y todas las deudas de su esposa, a ella le concede todas sus riquezas y el estatus de una reina. Y aunque a partir de ese momento ella no siempre se comportará como debía comportarse, como una reina casada con el rey, eso es lo que ella, por la única razón de que ella está casada con el Rey de Gloria. ¡Aleluya! Eso es lo que somos, usted y yo. Hermanos, esa es nuestra posición en Cristo. Cuando tú te comportas como un cristiano y también cuando no te comportas como no cristiano. Esa es la posición que tenemos. Cuando fallamos y cuando no fallamos, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, porque tu posición no depende de tu comportamiento, depende del voto matrimonial. Tú y yo estamos casados con Cristo si somos verdaderos creyentes. Él es nuestro Rey y la iglesia es su reina. Eso es lo que somos. Hermanos, los pecadores no son amados porque son atractivos. Se lo vuelvo a repetir, los pecadores no son amados porque son atractivos, más bien son atractivos porque son amados. Y Dios decidió amarnos cuando tú y yo no éramos atractivos. Lo que nos hace atractivos, ¿sabes qué es? Es el hecho de que Él nos amó y nos amó por pura gracia. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje de la gracia de Dios. Así es, Dios. Mis amados, nosotros necesitamos predicarle a nuestras almas una